Muy buenas tardes, estamos en directo, es martes día 7 de diciembre y aquí empieza el programa Queremos Opinar en Metropolitan. Afectadas 3.000 familias por las inundaciones en Écija. Las fuertes precipitaciones que han caído en las últimas horas en la localidad sevillana de Écija han obligado al desalojo de un número de viviendas que de una manera provisional y con todas las cautelas se sitúa entre las 800 y las 1.000, mientras que las familias afectadas por las anegaciones que han afectado al 30% del casco urbano del municipio se situarían en unas 3.000, como digo, un total de 51 militares pertenecientes a la Unidad Militar de Emergencias actúan en la zona y el hospital de Écija ha sido evacuada. Estas son imágenes que pertenecen a estas fuertes lluvias en Écija, Sevilla. Nosotros estamos en directo y vamos a intentar comunicarnos también esta tarde con la población de Écija. Si también nos siguen desde allí y quieren participar en el programa, pueden hacerlo para explicarnos cómo viven esta situación. De estas y de otras cosas más vamos a hablar en Queremos Opinar. Bienvenidos. Y empezamos una tarde más y ya van 30 con esta. Espero y esperamos todos poder llegar a muchas más tardes, pero de momento ya llevamos 30 y quiero agradecerles también esta tarde una vez más su fidelidad a este programa. Durante estos días en que han visto algunas que otras repeticiones, muchos de ustedes, por ejemplo, ayer 2.060 llamadas llegaron a la redacción del programa Queremos Opinar. Nosotros las tenemos registradas. Nos han servido para saber una vez más que ustedes quieren opinar en un programa plural 100%. Y esta tarde lo van a hacer con el señor Josep Ramón Lluch, Santiago Espot, Jordi Cañas y Juan Carlos Segura. Buenas tardes, querido, ¿cómo estás? Buenas tardes, señor Espot, ¿qué tal? Buenas tardes, señor Cañas, y muy buenas tardes, señor Segura. Señor Segura, abogado, señor Cañas, próximo diputado al Parlamento de Cataluña por Ciudadanos. Por Ciudadanos, por el Grupo Ciudadanos. El señor Espot, entre muchas cosas independentista, gracias por acompañarnos. Y el señor... A ver, ¿qué dice? No, el señor Lluch, periodista. Sin filiación. Por cierto, el otro día le vi en el programa Sé lo que hicisteis. ¿Y eso? Pues que estaba aquí hablando con Carlos Navarro y conmigo y le sacaron aquí. Se ve que ha llamado la atención su presencia en el programa. No, la que llamaría sería la burrada que dijo Carlos. Invita a la gente más rara, Carlos. Es que dijo una burrada. No, decía que el Estado hacía que los autobuses en que iban los abuelitos estuvieran en mal estado para cargárselos. Eso es una burrada. Bueno, esa era su opinión. Así, sí, es verdad, era su opinión. Era su opinión. Lo sacan, no me extraña. Bueno, pues vamos a empezar, son las 5:04, estamos en directo, no hemos hecho puente en el día de hoy porque queremos estar con todos ustedes esta tarde, así que vamos a ello. Recuerdo las inundaciones que especialmente en Écija, pero sabemos que también en Córdoba y en algunas poblaciones más ha llovido y mucho. Si quieren llamarnos y contarnos en este momento cómo está esta situación, son los mejores periodistas para nosotros. 902-040177. Si tienen la gentileza, la amabilidad de llamarnos y decirnos si ha llovido mucho en su población, cómo están estas poblaciones andaluzas. Recuerden, en directo, solo tienen que llamarnos y darnos la información. 902-040177. Tenemos dos temas. El primero de ellos es, ya ha pasado la famosa huelga salvaje de los controladores, ahora queremos saber, ya que no hemos tenido tiempo, que ustedes nos llamen y nos digan qué piensan. Así de claro. Porque claro, mucho se ha hablado y muchos debates han habido. Pero ¿y ustedes? ¿Quién les ha dado la palabra en un programa de televisión? Nadie. Pues nosotros estamos aquí para escucharles, para que nos digan si les parece normal, para que nos digan por qué el gobierno ha actuado de una o de otra forma, si les ha parecido bien la actuación del ministro de Fomento, si les ha parecido también bien que en este momento solo se hable de los controladores y no se hable de los 426 euros que les han quitado a todos aquellos que ustedes saben mejor que yo, que viven situaciones lamentables, los parados. Recuerden, en directo,
Tenemos varios temas. Otro tema que ya les anuncio, hemos celebrado el Día de la Constitución y han habido diferentes opiniones. Y hoy además aprovecho que está aquí el señor Espot porque es un tema que a él le interesa. Por lo tanto, nosotros en directo les escucharemos a todos ustedes. 902-040177. No esperen mucho que este programa es muy cortito, dura 1 hora y 20. Esto es lo que dijo ayer el portavoz de los controladores. Esto no puede volver a ocurrir jamás, que no se puede permitir, que lo único que se necesita aquí es estabilidad laboral y que la gente pueda trabajar tranquila, que no se puede trabajar en este estado de acoso y de ansiedad permanente porque al final ocurren cosas totalmente desproporcionadas, que es lo que hemos vivido los españoles en los últimos días. Dice que no volverá a pasar, pero ha pasado, y ustedes lo saben mejor que nadie. También el ministro de Fomento, José Blanco, ha dicho: mejoraremos las condiciones de los controladores. Apelo a su responsabilidad y a su profesionalidad para pasar esta página y seguir dialogando para establecer un convenio de acuerdo con la ley que garantice los derechos de los trabajadores de control aéreo, pero que a su vez garantice el cumplimiento de la ley que han aprobado las Cortes Generales. Teléfonos abiertos. En este momento, dos temas. Las inundaciones, si quieren llamarnos y contarnos cómo están en este momento, desde donde siguen este programa, sobre todo en Andalucía. Y por otro lado, los controladores. ¿Estaba justificada esta huelga? ¿Usted qué piensa, señor Cañas? Primero, que no era una huelga. Sí, claro, es que no es una huelga salvaje. Una huelga salvaje es una huelga que se convoca, se anuncia y después se incumplen, por ejemplo, los servicios mínimos. Eso es una huelga salvaje. Esto no es una huelga, esto es una actitud absolutamente irresponsable de un colectivo que, en vez de hacer uso de aquello que nos permite la Constitución, que después hablaremos de ella, que es el derecho a la huelga, lo que hace es vulnerar el derecho de más de 700.000 ciudadanos a poderse desplazar en unas fechas como estas. Y lo hace sin anunciarlo, lo hace de una forma premeditada, lo hace falseando certificados médicos para Pero ahí estaba el gobierno. ¿Y el gobierno ha actuado? ¿A usted qué le parece? El gobierno ha actuado seguramente mal. Mal, para usted, ¿pero por qué lo dice? ¿Por qué lo digo? Primero porque aprobó un decreto. No, porque aprobó un decreto justo en el día anterior del puente. Lo hizo porque parecía que tenía sospechas de que algo así podía suceder. En definitiva, porque no ha actuado con responsabilidad, porque no ha sido capaz de llegar a un acuerdo con los controladores los últimos meses para alcanzar un... Para usted lo ha hecho mal el gobierno. No, yo no he dicho eso. Para mí ha actuado... Para mí el gobierno, una vez desatada la crisis, para mí el gobierno ha actuado correctamente. ¿Lo hizo antes bien? ¿Lo hizo previamente bien? ¿Es causante un poco de la situación? Pues seguramente también. Señor Espot. Bueno, el gobierno aprobó un... El gobierno español, ¿eh? El gobierno español, sí. No, el gobierno catalán ni pincha ni corta aquí, porque ya sabemos que, entre otras cosas, todo esto de los controladores proviene de un modelo aeroportuario del Estado español único en Europa, y es un modelo imperial, en definitiva, y es un modelo que ya deriva esto del franquismo, ¿no? Los controladores, evidentemente, el pueblo difícilmente puede llegar a entender que una gente haga huelga o digamos deje de trabajar en una fecha tan señalada por un motivo laboral, cuando son es un colectivo de los más bien remunerados que existen en el Estado español. El gobierno, yo creo que falta de previsión absoluta el emitir este decreto, sabiendo que los controladores siempre tienen la sartén por el mango y en el momento en que se plantan paralizan el tránsito aéreo de todo el Estado español, repito, en unas fechas como esas, que ha perjudicado, no ya económicamente, porque las cifras ahí están, pero sobre todo, y lo digo porque me ha afectado por un matrimonio, íntimos amigos que habían de ir a París con sus hijos a pasar este puente y tenían este viaje preparado desde hacía muchísimo tiempo y las criaturas pues tenían mucha ilusión, ¿no? Esta familia, como tantas miles de familias, pues han sufrido esta actitud absolutamente irresponsable por parte de los controladores, pero repito, el gobierno ha actuado con una falta de previsión absoluta, tenía un histórico sobre cómo responden los controladores y la medida pues de militarizar a los controladores ha sido una cosa pues que ha sorprendido a todo el mundo, pero la opinión pública no ha protestado por eso, lo ha entendido perfectamente y fíjese usted lo grotesco de la situación, un gobierno que se llama de izquierdas, un gobierno, digamos, el gobierno de la paz, resulta que para imponer el orden ha tenido que recurrir al Código Militar. Recuerden, en directo pueden participar 902-040177. ¿Qué piensan después del asunto de los controladores? ¿Ha actuado bien el gobierno? ¿No ha actuado bien el gobierno? En directo estamos esta tarde. Señor Segura. Vamos a ver,
Yo siempre me caracterizo en este programa por criticar al gobierno del PSOE, no es ninguna novedad. Es un vicio. Y nosotros, sí, es una cosa que lo digo en el código genético. Ahora, yo cuando el gobierno hace una cosa bien lo reconozco, o sea, en este aspecto hago una oposición razonable, o sea, si hay cosas que no me gustan lo digo y si hay cosas que me gustan lo digo. A ver, el haber declarado el estado de alarma ha hecho bien el gobierno y esto... A usted le gusta porque como usted es militar también. Sí, bueno, no, pero a ver, vamos a ver, sí. A usted le ha gustado que se acuerden de los militares. Le gusta Sí, por no, militar los o militares... porque- A ver, yo en este momento soy civil, yo me convierto en militar en el momento que me activan, ¿no? Ahora estoy desactivado, con lo cual ahora soy civil ¿Cómo? y hablo, Eso que te activan, y hablo como Hombre, civil. señor Segura, Y hablo como señor civil. Segura, si lo activan, ¿cómo se dice? Militarizarán el Entonces, programa. entonces me verá usted en el aeropuerto seguramente. No, por aquí, donde si lo estaré. activan aquí. O pues claro. tenía que ir con el uniforme, si me autorizan, no O sea, lo que sé. ¿Estás en la reserva o...? Sí, en la reserva voluntaria, sí. Entonces, bueno, soy oficial de las Fuerzas Armadas, ¿no lo sabías? ¿Qué va? Pues ya te lo digo. Carlos, Entonces vamos a ver. Ya decía yo que me caía bien. El ejército lo que demuestra es que cuando el país está en crisis, y una crisis máxima que el poder político, el poder público es incapaz de solucionar, pues el poder político, con un mandamiento constitucional, tiene una capacidad de acceder a los militares para que salven el país de una situación como ha sido esta. Hay otros tipos de situaciones que en este programa no vamos a hablar. Pero para usted está bien, ¿no? Para mí no se alargue más, está porque bien, estoy haciendo porque una ronda y no nos va a dar muy tiempo. sencillo. Después seguimos. Y va a Bueno, tener vale, tiempo. Va a tener tiempo. Ahora le doy la palabra, señor. Gracias, iba a decir, porque esto a mí que he dicho no me gusta nada. Bueno, ahora Esto le doy la me palabra, ahora le doy me la asusta, palabra. Pero bueno, tenemos a una fiel telespectadora de este programa, Rocío de Getafe. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Carlos, buenas tardes, ¿qué tal? Aquí estamos pasando este puente para que nos digáis vuestra opinión. Rocío, quiero saber tu opinión de inmediato. Bueno, pues yo veo que la mesa está un poquito a favor bueno, en contra de lo que ha hecho el gobierno. Yo creo que no había una... No, Rocío, en principio no, ¿eh? En principio las Bueno. tres opiniones que estarían más o menos a favor, ¿eh? Bueno, yo lo que quiero decir que si no había una convocatoria de huelga, no había huelga, se levantaron de su sillón y se fueron de su trabajo. Y eso es una falta súper grave, que si yo lo hago en mi trabajo me despiden. Eso de momento. Y lo que me parece muy mal, que la oposición diga en aquel momento que había tomado Zapatero la decisión de poner a los militares, que dijera que sí, que le parecía perfecto, y que luego los periodistas afines al PP hayan dicho las burradas que han dicho en la televisión este fin de semana. Eso me parece horroroso, que la oposición esta jamás esté de acuerdo. Yo creo que lo que han hecho los controladores es una inmoralidad, porque no todo el mundo iba de vacaciones. Había gente que iba a cosas graves. Y me parece de una irresponsabilidad gravísima en el Estado español. Y hemos quedado como país del tercer mundo. Muy bien, Rocío, gracias por su llamada desde Getafe, a Sevilla. Titina, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mira, lo primero, la culpa al gobierno de todo el caos que ha habido. Porque si sabían que esto iba a ocurrir, o venían mal ya diciendo de los controladores, haber declarado el estado de alarma antes y no el mismo día anterior al sábado, que fue cuando estaba la gente preparada. Porque la gente, aunque fuera por diversión, cada uno puede hacer lo que quiere con su dinero. Y podía haberse ido de diversión o por gusto de conocer un país. Y luego, o sea que eso tiene que ver, una repercusión por fatal de España, que como siempre quedamos mal, siendo un país maravilloso. Y luego estaría un sinvergüenza que echándolo como siempre la culpa al PP. Hombre, hay que tener cara para echarle la culpa al PP cuando han sido ellos los que han tenido la culpa. Muchas gracias por haberme escuchado. Gracias a usted, Titina, desde Sevilla, así de fácil es. Solo tienen que coger el teléfono y darnos su opinión. Las esperamos. 902-04-0177. Señor Yuk. Yo solo decirle a esta señora que es militar, bueno, ha roto una lanza a favor del PP de entrada, que fue precisamente el gobierno de Aznar con el señor Álvarez Cascos a la cabeza quienes dieron unos privilegios enormes a este colectivo de trabajadores porque trabajan, pero que se han aprovechado de una situación y han tenido como rehenes a miles, a cientos de miles de personas para mantener unos privilegios que son absolutamente indefendibles. Hay una cosa que ha hecho mal el gobierno, que es haber llegado a una situación como esta en un momento como a la entrada del puente, y ahora lo que no tiene que hacer, y temo lo peor, es desfallecer. Porque ya he visto yo algunos comentarios del ministro Blanco, que fue tan
tan claro y tan bravo, diciendo que bueno, que a lo mejor el colectivo no merecería el castigo, que solo los cabecillas. No. Ahora tiene el ministro a todo el Estado español detrás, a toda España, para apoyar cualquier acción de fuerza para que esto no vuelva a pasar, para reorganizar ese colectivo y para que no vuelva a pasar. Porque ahora tienen la razón de Estado y que todo el mundo le va a decir que hacen bien. Como no lo hagan, lo van a cerrar, esta herida la van a cerrar mal. Y eso es lo peor. Escuchemos algunas de las reacciones políticas en boca del señor Rajoy, Llamazares, Bono y, evidentemente, sobre los controladores. El Gobierno también tendrá que dar una explicación al conjunto de los españoles de qué es lo que ha ocurrido para que todos hayamos vivido una situación tan lamentable como esta. Es un abuso contra la Constitución y, en particular, la militarización de un sector ni siquiera está prevista en el estado de alarma. Quienes recurren al chantaje para defender privilegios siempre son los culpables. Se habla de chantaje, se habla de culpables y aquí también se habla de la actuación del gobierno del señor Rodríguez Zapatero. A Rajoy siempre le pilla de viaje, ¿eh? Las crisis. Viaja mucho. Bueno, eso será porque quiere estar con el pueblo. Pues no lo sé, en Lanzarote también. Pues puede ser, ¿eh? Puede ser. Es usted un hombre tremendo. No, yo lo que quiero decir es que... Eso que lo digamos nosotros, pero... No, ¿cómo? Perdón, a mí yo creo que cuando uno hace un análisis de la situación, lo que tiene que ser es equilibrado en el análisis. Es decir, Rajoy aprovecha cualquier coyuntura para desacreditar al gobierno de España. Y no tendría que perder la perspectiva que, además de ser un gobierno socialista, es el gobierno de España. Y que cuando un gobierno hace algo bien, después puede ser criticado por los antecedentes, por su incapacidad de ser capaz de desactivar un conflicto como este, lo que queramos. Pero si estamos evaluando su reacción frente a lo que no es una huelga, sino que era un chantaje al conjunto de España, es un chantaje que estamos hablando que igual nos ha costado más de 1.000 millones de euros. 600.000 personas. O sea, más de 600.000 personas. Esas las afectadas directamente. Después el impacto sobre la economía, sobre la hostelería, los servicios, sobre el turismo. Es decir, es incalculable, sobre la imagen de marca. Es decir, simplemente porque hay un colectivo de 2.000 personas que han utilizado su capacidad para paralizar el espacio aéreo de un país para poner en jaque al conjunto del país. Entonces, el gobierno de España ha hecho lo que tenía que hacer. Y punto. ¿Lo podía haber hecho mejor antes? Probablemente. Sí. ¿Lo puede hacer mejor ahora? También. Pero ha hecho... Entonces, el señor Rajoy lo que tiene que hacer es, por lealtad institucional, apoyar al gobierno. Apoyar al gobierno. Pero eso el PP lo ha hecho, en esto lo ha hecho. No, lo acabo de ver, ¿cómo lo ha hecho? No. Ha apoyado que se tomase la medida del estado de alarma. ¿Sabes lo que pasa? Que le pilló en el aeropuerto y se enfadó. Lo que se ha quejado es de que el presidente del gobierno no ha comparecido para dar la cara a un caso tan importante como es la primera vez en la historia de la democracia, pero que se aplica el estado de alarma y no lo dice el presidente. Pero hablamos del tema o hablamos de en la televisión un posado tipo Sarkozy y explicarlo a la nación lo que se está haciendo. ¿Sabes lo que pasa? Es que seguramente quien tomó la decisión no fue Zapatero, sino que fue Rubalcaba. Que se está nombrado prácticamente el presidente del gobierno impectore. Es decir, es que igual lo que tenemos es un presidente de gobierno casi de aparador, que es el señor Zapatero, y tenemos un vicepresidente del gobierno, que es el presidente. Voy al teléfono, porque tengo a Alfredo de Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes, Alfredo. Hola, buenas tardes. Si nos dice su Solamente era para opinar sobre la huelga de los controladores. Efectivamente. ¿Qué pasa? ¿Que es diferente a la huelga que hubo aquí en el metro, que dejaron un montón de miles de personas sin ir a trabajar? ¿Es diferente o no es diferente? Muy bien, muchas gracias. Eugenia de Alcobendas, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, mi opinión sobre este tema es referente a que yo creo que el gobierno, que para eso lo votamos, él tiene que resolver nuestros problemas cuando surgen en el momento. Esta gente, los controladores, sí, han dejado un montón de personas, pues existen destacadas, pero también es cierto que ellos también tienen que defender sus intereses, sean justos o injustos. Eso ya será la justicia el que tendrá que sopesar esta situación. Pero a mí lo que más me indigna es que tengamos un gobierno inepto, porque no soluciona nuestros problemas. Estamos en una profunda crisis y no ha sabido solucionar nuestros problemas. Yo no soy española, yo llevo aquí 25 años, soy sudamericana, y me vine de un país en una crisis también, que estábamos en una dictadura, y pensaba que venía arrancando de esta dictadura y de gobiernos ineptos, y resulta que me encuentro con otro gobierno
Pero usted no cree, ha sabido solucionar Eugenia, los un problemas. momento, ¿no cree que en este caso sí que ha solucionado el problema de los controladores? No, no lo creo, en absoluto. Muy bien, gracias por su llamada. Gracias, Eugenia, muchas gracias. Estoy a punto y voy a cambiar el tema. Aprovechen porque últimas llamadas para este tema. Aprovechen, por favor, y díganos su opinión en directo. Solo tienen que llamar al 902-04-0177 porque pronto vamos a cambiar el tema. Decía Eugenia que este gobierno no soluciona los problemas, señor Juan Carlos. Déjame decir una cosa antes de que cambies el tema. Vamos a ver. Es que he escuchado al señor Gaspar Llamazares, que ha dicho que esto es una especie de... ¿Pero por qué no me contesta la pregunta de la telespectadora? ¿No ve que yo quiero que hablen de los telespectadores? Pues evidentemente el gobierno tiene que no puede llamar a los telespectadores y usted no le haga ni caso. Pues le contesto a la señora. El gobierno tiene la obligación de solucionar el problema de los nacionales, de sus ciudadanos. Y esa es la función principal del gobierno. Y quiero recordar al anterior señor que ha llamado... Alfredo. Sí, Alfredo, que ha hecho la analogía con qué pasa cuando hay una huelga de metro, pues recordarle que en la época de UCD no se proclamó el estado de alarma, pero se militarizó el metro de Madrid. La respuesta del porque Partido había una Socialista huelga con la huelga de metro de Madrid fue radicalmente diferente. Bueno, porque una huelga contra el PP, era una huelga contra Esperanza Radicalmente Aguirre. diferente. Ahí está el tema. Y supongo que era lo que el espectador quería Ahí decir, está. que la respuesta del Partido Socialista, tan comprensiva ahora, y seguramente con razón, respecto a lo que ha hecho el gobierno, en su momento no lo fue con esos centenares de miles o millones de madrileños que quedaron también atrapados por un comportamiento irresponsable de una minoría. Y yo lo aprovecho para decir que en este país nos tenemos que plantear de una vez hacer una ley de huelga, de verdad, que sin quitar ni un ápice el derecho a la huelga, que es un derecho constitucional por parte de los ciudadanos, impida que una minoría pueda chantajear de una forma absolutamente indecente a la mayoría de ciudadanos, porque es que al final la mayoría de los ciudadanos normales, los que se levantan a trabajar a las 7 de la mañana o a las 6:30, que cogen el metro, el tren, los ferrocarriles, son los que se ven, o los autobuses, son los que suelen estar al final penalizados y utilizados como chantaje, como moneda de cambio de peticiones sindicales. Mario de Madrid, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Su opinión, Mario. Pues mire, yo quería decir, como casi siempre ha pasado cuando ha tenido un conflicto que ha andado por el medio el PSOE, tiene la culpa cualquiera menos ellos. Incluso son capaces de echar la culpa a Viriato. Y mire que está lejano Viriato de nosotros. ¿Le parece que está cercano? Pues esto es así, siempre igual. Y además, cuando no les conviene, ponen el ventilador. Y mierda para los demás. Para que vaya a los demás, no a ellos no. Ellos son como la Virgen Inmaculada. No han hecho nunca nada, ni cuando el Prestige ayudaron al gobierno todo lo que quisieron. El día de las elecciones, la víspera de las elecciones, cuando Sí, está claro, Mario. Usted nos dice que nunca pasa nada para el Partido Socialista y esa misma opinión se la paso al señor Yuc. Mario, ¿está usted ahí todavía? No, ya se ha marchado. No. Sí, se ha marchado. No, lo que pasa es que en este caso hay una cuestión muy clara. Los culpables fueron esta minoría absolutamente irresponsable e impresentable que utilizaron una situación de fuerza absolutamente que solo ellos podían controlar para conseguir unos objetivos que no iban consiguiendo en la negociación del convenio colectivo. Pero si no ha habido ni una huelga de controladores, no ha habido ni una sola huelga de controladores. En cuanto ha recibido la carta... No ha habido, en España no ha habido ninguna huelga de controladores. No ha habido ninguna. Ha habido amenazas, paros, utilización de bajas médicas, abandono después, pero huelga declarada y no lo ha habido. Ahora a mí me hace gracia... Yo pregunto, ¿es posible que esta Navidad pueda volver a pasar lo mismo? No va a pasar, ¿verdad? no va a pasar, Vale, porque pues con este entonces, susto que se han pegado... Si pasa, volveremos a poner este tema en esta mesa. Pero no Esperaremos pasará, a la Navidad. no pasará si, como he dicho anteriormente, el Estado, el Gobierno, planta cara, dice que eso no puede pasar, les pone claras cuáles son sus responsabilidades, les exige que tienen que cumplir con lo que se acuerde o no se acuerde, pero tiene que ser así, y porque si no estamos cada vez en un ay, cada vez que haya primero porque el estado de alarma sigue vigente y seguramente el gobierno lo prorrogará. Y segundo, a mí me gustaría vivir en un país normal, donde cuando unos señores pide una baja médica, esa baja médica responde realmente a un problema de salud y que no que haya 200 y pico partes de bajas médicas que ahora están investigando sobre esa legalidad. El médico que firme una baja médica, pero no un controlador, a cualquier otro, para utilizarla fraudulentamente, está utilizando eso fraudulentamente contra la economía del conjunto de la sociedad, de los impuestos de los ciudadanos. A su casa cada controlador de España, que en la carta ponía que en aquel momento quedaban militarizados, que o se incorporaban en el acto sistema manu militari, no la mañana ni la semana que viene, no. En el momento que reciben la carta, se incorporan en el acto. Porque es desobediencia militar. Al puesto de trabajo, es desobediencia militar, artículo 120 del Código Penal. Al Código de Justicia Militar
con evidentemente el despido, con lo cual ese supersueldo que tienen estos señores se desvanece, y luego las consecuencias penales sometidos no a un juzgado social, a un juzgado militar. A ver, un momento. Y además, la medida estaba justamente tomada porque hay 4 supuestos, y me gustaría que la gente lo supiera, que son los casos en los que el Estado solicita, mejor dicho, perdón, el gobierno solicita y establece el estado de alarma, que es caso de catástrofes, inundaciones, una cosa como lo de Écija, si hubiera sido más importante, por ejemplo, estaría justificado, grandes epidemias, desabastecimiento de productos de primera necesidad y luego paralización de servicios, como ha sido el caso. Y acabo ya. Solamente quiero decir qué hubiera pasado si el señor Rajoy fuera presidente del gobierno y esta medida del estado de alarma la hubiera adoptado el Partido Popular. Habrían dicho que es un golpe de Estado. Bien, de momento, sin embargo, lo hacen los socialistas y está muy bien. Es lo que decía la última. Señor Espot, no, porque le tengo reservado para el siguiente tema, que ya lo empiezo, ¿vale? Le tengo reservado para este próximo tema. Cambiamos el tema y es pero que es que había que ir al modelo aeroportuario, que es el origen de todo. Sí. El tema de controladores sería otro tema. Vamos al tema de la Constitución, por favor. Se ha dejado de lado señor Espot, diga. Última llamada y cerramos este tema, ¿vale? Vicente de Valencia, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Desde Valencia tiene la palabra. Sí, mire, que digo yo que en España no tenemos autoridades, porque si tuvieran la autoridad, estas cosas que están ocurriendo en este país que dicen algunos que es España, no nos ocurriría. China. El conflicto de los controladores, si hubiera autoridad, se hubiera atajado antes. Vicente, ¿usted cree, Vicente, qué es la autoridad? La autoridad del gobierno. ¿Y cree que no tiene autoridad este gobierno? No, ninguna autoridad. Muy bien, Vicente, gracias por su participación. Cambiamos el tema y ustedes marcan el debate, ustedes marcan el guión de este programa. El último programa que hicimos el viernes pasado, un telespectador llamó y nosotros preguntábamos por la confianza que les merece el señor Rajoy, el señor Zapatero y el señor Aznar, y él introdujo el tema de la República, el tema de la Constitución, con estas palabras. Buenas tardes. Tiene la palabra. Mire usted, con respecto a las políticas neoliberales tan maravillosas que este señor dice que el señor Aznar hizo tantísimo por los trabajadores, pues la ampliación de la jubilación a 15 años le hizo el señor Aznar, que eran 8 años y medio. Eso se lo digo a ese señor. También le digo a ese señor que el señor Aznar hizo recortes a los funcionarios y congeló a los funcionarios el sueldo. Varios años, sí señor, porque lo he vivido yo. Ha habido además denuncias ganadas por los sindicatos en este país sobre ese tema. Y además lo pueden decir. Y que no mientan tanto, porque además hay una cosa que está muy clara. El señor Aznar tenía que estar en la cárcel porque es un criminal, como el criminal del trío de las Azores. Y si hubiera democracia, que no la hay, ese señor estaría inhabilitado políticamente. Lo que pasa es que no hay democracia. Y otra cosa, ese señor que ha llamado antes. Los que somos republicanos tenemos todo el derecho del mundo a hacerlo, porque en este país ha costado sangre, sudor y lágrimas votar. Ha costado sangre, sudor y lágrimas tener ese derecho de lo que es una constitución. Y entonces eso no hay derecho que todavía a estas alturas de la película, ¿verdad?, nos vengan a decir que una persona solamente es demócrata porque dobla el espinazo ante el rey. Pues no, señor. Antes que todos estos, mientras levantaban el brazo, nosotros hemos sido educados en Constitución, en República y además en democracia. Buenas noches y muchas gracias. A partir de esta llamada, veían ustedes al profesor Caja que estaba diciendo cómo es posible que se oiga esto en un programa de televisión. Pues les damos la libertad a todos ustedes para que opinen. 902-040177. ¿España está preparada para cambiar la Constitución? Ayer celebrábamos el Día de la Constitución. Cada año más españoles se declaran partidarios de reformar la Constitución. El 69,7% de los ciudadanos se muestra a favor de modificarla en algún aspecto, según una encuesta que tengo aquí del diario Público. A partir de este momento les pido que nos llamen y nos digan, ¿están cansados ya de la monarquía? ¿Quieren una república? ¿Quieren cambiar la Constitución? ¿Sería posible cambiar la Constitución? Tiene la palabra el independentista señor Espot.
Dicho así. Señor Fuentes, usted ahora aquí me hace jugar un partido, el cual yo no tengo ningún interés en jugar. Es decir, si el Estado... Usted de momento está bajo la Constitución española. Soy súbdito español, por desgracia, de momento, exacto. Por desgracia. No, Sí, ¿eres ciudadano español? No, súbdito. Ciudadano. No, súbdito. Ciudadano. Y ahí sería un largo debate. Ciudadano. Señor Cañas, súbdito. Ciudadano. Bien, entonces, este es un partido que yo, la verdad, tampoco tengo mucho interés. Si el Estado español quiere cambiar la monarquía por la república, pues bueno, pues tendría una tercera república y veríamos lo que daría de sí la tercera república. Y yo, evidentemente, monárquico, pues mire, ¿qué quiere que le diga? Pues no lo soy mucho, ¿no? Yo tenía un buen amigo valenciano, que seguramente el señor Lluc también, igual, después le diré el nombre, igual lo conoce, ¿no? Que decía, hombre, dice ser monárquico, lo entiendo, dice, pero borbónico. Bueno, usted no puede mentir a los telespectadores. ¿Por qué? Porque hace falta, y hay que recordarlo, que este señor que está hoy en esta mesa fue el que, en el partido de Mestalla, con la presencia del rey, fue el que propuso y puso en marcha la silbada al rey de España. Exactamente, sí, por eso lo digo. Entonces, claro, por eso que yo de monárquico no tengo mucho. No, pero a ver, hombre, si hablamos... no tiene nada. No tengo nada, pero si hablamos de la Constitución española, si está preparado el Estado español para modificarlo o no. Mire, la Constitución española es una Constitución que, primero de todo, fue hecha con el consentimiento de los franquistas. Y fue una Constitución para contentar a todos aquellos sectores ultras y franquistas, digamos, que gobernaron el Estado español con mano de hierro y de forma sádica durante 40 años. Pero aparte es una Constitución nacionalista española, porque no olvidemos que su artículo 2 habla de que la Constitución se fundamenta en la indisolubilidad de la patria. No se fundamenta en la libertad de los ciudadanos, o si fuese una Constitución, imaginemos, marxista, pues en la libertad o en el progreso de los trabajadores. No, se fundamenta en la indisolubilidad de la patria. Y a usted a eso le molesta, claro. Hombre, sí, por la parte que me toca. Entonces, pero usted no escuchó ayer al señor Bono lo que le dijo. Perdone. No, pero espere. No le perdone. Espere, bueno, pues no me perdone. Ya es grave que usted no me perdone. No, en este caso. Bien. El señor Bono, se lo digo por si no lo escuchó, dijo ayer, por mucho que se empeñen algunos en separarnos, haciendo referencia a usted, somos millones los que sabemos que con la Constitución de nuestra parte no hay peligro de ruptura. Bueno, también había la Constitución en el 1898 y Cuba también se separó, o sea que... Pero bueno, Bono recupera el lenguaje castrense, parece que no se ha movido del Alcázar de Toledo todavía. Pero no olvidemos una cosa, que cuando yo digo que esta Constitución es una Constitución hecha por franquistas, en definitiva, no olvidemos que en julio del 2010, hace 4 meses, el Parlamento Europeo tuvo que retirar un ejemplar de la Constitución española en donde había el escudo franquista. No es verdad, no es el escudo franquista ese. Señor es que no lo es. Señor Cañas. Es que no lo es decir, Trillo, en el año 97, les envió a Europa una Constitución con el águila, gallina, digamos, del régimen franquista. No es verdad. Por tanto, esta Constitución ya por los mismos que elaboraron y que imprimieron esta Constitución, no tuvieron ni la decencia de quitarle el escudo. Pero es que aparte otra cosa, para acabar, una Constitución que, entre otras cosas, dice que la figura del Borbón es inviolable. Yo, francamente, es una Constitución ridícula, porque, entre otras cosas, yo a los ciudadanos españoles me dirijo a ellos y yo no creo que haya muchos ciudadanos españoles que quieran violar al Borbón. Recuerden, en directo pueden participar. ¿Están ustedes de acuerdo? ¿Estaría este país preparado para cambiar la Constitución? ¿Necesita este país renovar esta Constitución? En directo, 902-04-0177. Señor Lluc, su opinión. No sé si está preparado, pero tendría que prepararse, porque es una Constitución... La mayoría, el 99% de las cosas que ha apuntado el señor Espot, yo las suscribo. Yo creo que es una Constitución que ha cumplido su función en una época de transición, que era necesario para salir de aquel final del franquismo, pues que todos cedieran, pero nos hemos hecho mayores. Teníamos un traje, se queda pequeño, nos tira por todos los lados y no pasa nada por cambiarla. Y además es necesario. Hay unos cambios en la sociedad española en estos últimos 32 años que es preciso que estén recogidos en la Constitución. Lo que pasa es que es verdad que en los últimos años ha crecido
de una manera enorme, ¿no? Lo que yo denomino el nacionalismo español, y eso pues se va a negar de todas, pero es cuestión de tiempo. Ese traje se ha quedado pequeño. ¿Se ha quedado pequeño ese traje? ¿Ustedes lo consideran así? 902-040177, señor Cañas. El traje de la Constitución española es un traje con un estilo inmejorable. Lo que pasa es que a algunos les viene grande, o que no les gusta, o que no les gusta. No. ¿Saben lo que les molesta? El artículo 14 de la Constitución, que es el que garantiza la igualdad de los ciudadanos españoles con independencia de qué parte del territorio vivan. Ese es su problema. Ese es su problema. Cosa que a mí me parece muy bien. Yo, como saben ustedes, yo tengo muchísimo respeto por los independentistas. Tengo tanto que lo que hago es combatirlos. Desde la razón. Desde el y desde los argumentos. Sí, pero del españolismo no, desde el constitucionalismo. Bueno. Porque para aquellos ciudadanos que nos gusta ser ciudadanos y no súbditos de naciones, como a uno les gustaría, que son súbditos de naciones, aquellos que somos ciudadanos, porque nuestra Constitución así nos lo otorga. Nosotros porque la ciudadanía es algo que y la igualdad de derechos es algo que nos la garantiza la Constitución. La Constitución es un instrumento formidable. Yo estoy convencido que si yo hablase... Señor Lluch, por favor, déjeme terminar rápido. Disculpe. Si yo, imagínese que hubiese una Constitución catalana y yo lo hubiera tratado en los términos que lo ha tratado el señor Espot, me hubiera gritado. Seguro. Seguro que sí. ¿En qué sentido? Seguro que sí. Porque decir que esta es una Constitución aprobada por franquistas. Discúlpeme, aquellos que sepan quiénes fueron los constituyentes, los padres de la Constitución, saben que franquistas había muy pocos. Había también comunistas, cosa que dio por primera vez a este país una carta, que en definitiva no es más que un tejido de argumentos que nos ha permitido convivir en la mayor época de prosperidad y armonía que ha tenido este país en su historia. Entonces sí que es cierto que hay que reformarla, pero no en la línea de la que apuntan ustedes. ¿Ah, no? ¿Más estrecha todavía? No, estrecha no. Lo que hay que hacer es una Constitución que recoja las modificaciones que ha tenido este país y que delimite una vez por todas el reparto competencial en este país. Para que aquellos que lo que buscan en definitiva no es una mejora de la Constitución, no es que los ciudadanos tengamos más igualdad o más derechos, no, si lo que buscan es romper este país. Más uniforme. No es uniforme. Es que ustedes confunden la diferencia con el privilegio. Y ese es su problema. La diferencia está muy bien, los privilegios no son aceptables. Yo, que creo que en un modelo de país federal como el que tenemos, en comunidades autónomas, quiero un país cooperativo, donde no haya diferencias de derechos en función de donde se viva. Ustedes sí. Ustedes creen que en función de donde se viva uno tiene más privilegios que otro. Y con eso, con muchos de nosotros nos van a contar. Vale. Por lo tanto, reforma la Constitución para mejorar la igualdad de los ciudadanos, para mejorarla como un instrumento que garantiza los derechos y la justicia social de este país, por supuesto que sí. En la línea de destruir este país, de convertirlo en un reino de taifas, en absoluto, ahí no nos encontrará. Voy al teléfono, Diego de Motril, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí. Buenas tardes. A ver qué me cuenta de este Motril. Bueno, pues mire, me gusta mucho el programa. Muchas gracias. Y hoy me gusta más que ayer. Y le digo por qué, porque no me gusta que vaya, yo voy a hablar así como soy, de pueblo. Los africanos que hay, los dos africanos, por llamarlo de una palabra, o los dos marroquíes. Que yo prefiero mejor que estemos en el programa español, que no venga... Bueno, usted hace referencia al programa que vio ayer en una repetición, donde había dos personas españolas que son musulmanes. Pero esto sería otro tema. Esta aquí, que diga que tiene los mismos derechos... Vale, pero es el tema de ayer. Otro día no se preocupe que van a volver. Sí, tiene los mismos, exacto. Sí. Pero ya hablaremos. Ahora, dígame usted el tema de hoy, por favor. ¿Cambiaría usted la Constitución? ¿Cree que hay que cambiarla? Había que cambiar algo. Había que cambiar un poquito porque es que... No lo escucho, ¿eh? Nosotros sí que le escuchamos. ¿Por qué hay que cambiarla? No le está escuchando. Sí. Lo que me gustaría es que hay mucha gente de fuera y que... Vaya, él vuelve a lo mismo. A la gente de... No se preocupe, le daré la oportunidad otro día para que cuando vengan hable. No lo escucha. Venga, vamos a Granada. Rosario, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Tiene la palabra, Rosario. Mire, yo, bajo mi humilde opinión, creo que todo se puede cambiar y modificar, siempre que sea para mejor. Cuando la Constitución se hizo, había unos problemas, una forma de vida, entonces la vida va evolucionando. Igual que cambiamos las carreteras, los coches, pues eso es un arma que tenemos en la mano, o unas leyes que entonces el tiempo va cambiando, las personas van cambiando, todo va cambiando. Entonces, siempre que sea para mejor, para avanzar, yo creo que lo veo muy bien que se tenga que cambiar,
porque la Constitución no es el Quijote, que es una novela, que la tenemos que tener siempre igual. La Constitución son unas leyes que se hicieron en un tiempo donde la vida era de una forma. Y ahora es de otra. Rosario, le agradezco su llamada. Ahora hacemos una pausa, nada más serán 3 minutos y después de esta pausa seguiremos escuchándole a todos ustedes, al señor Segura, al señor Cañas, al señor Espot y al señor Lluc. Si nos dejan. Recordándoles a todos ustedes, claro que les dejamos, por supuesto que les dejamos que hablen. Igual que a ustedes, les dejamos que participen como siempre. Llámenos, queremos saber, ¿está España preparada para hacer una reforma de la Constitución? Ya que ayer celebrábamos el Día de la Constitución, solo en 3 minutos y estamos aquí. Seguimos en este programa que se llama Queremos Opinar y que cada día somos más y que queremos conocerles, queremos saber de sus historias, queremos que nos llamen, queremos que nos cuenten la actualidad que se vive en este país. Ayer era el Día de la Constitución y hoy hemos querido poner sobre esta mesa, que es su mesa, que piensan si ahora a alguien se le ocurriera decir en este momento vamos a cambiar la Constitución. ¿Cuál sería nuestra reacción? ¿La Constitución nos une o nos separa? En directo, recuerden, 902-040177. En la pausa me ha dicho el señor Segura, ahora me toca a mí, ¿eh? Pues nada, le doy la palabra, por algo es militar. Tiene usted la palabra. Hay que ejercer los derechos, ¿no? Sí, porque sí. si no me la das, me la Pero tomo. aproveche el tiempo, que es será corto. peor. No, muy sencillo. Vamos a ver, aquí salimos de un régimen autoritario, esto lo sabe todo el mundo, y entramos en un proceso democrático. Y se estableció en el año 78 una constitución que fue votada en referéndum. Entonces, como ha dicho mi compañero Cañas, en el redactado de esta constitución había gente de todo tipo. Había comunistas, había nacionalistas, había gente que venía del régimen anterior, había socialdemócratas, etcétera. Entonces, el problema que yo veo y que vemos muchas otras personas es que, concretamente, los nacionalistas que formaban parte de este pacto de Estado, que luego creó la Constitución, ellos se guardaban una carta en la manga. O sea, ellos no tenían lealtad hacia esa Constitución desde el principio. Entonces, la Constitución les dio el mandato de en sus comunidades autónomas, Cataluña, País Vasco, hacer pues unas autonomías, que es lo que estaba bien, era descentralizar el régimen anterior, que estaba todo centralizado en Madrid, unas autonomías, un régimen administrativo autonómico, eso está perfecto. Lo que pasa es que ellos, abusando de esta Constitución, hicieron auténticas naciones, que es lo que hay hoy en día en Cataluña. Segura, había y el un clamor durante la transición, fueron precisamente los partidos nacionalistas. No es verdad eso. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Bueno, dejarme en la transición, por favor. Déjame explicar lo mío. Por favor, que se lo digan a los comunistas, que no sé que realmente estaban en la oposición. Los nacionalistas aprovechando el mandato constitucional en sus comunidades autónomas, sobre todo Cataluña y País Vasco, han creado naciones en miniaturas y con todas las facultades que tiene una nación. Encarecimiento brutalmente lo que es la administración pública, que luego eso ha traído, entre otras cosas, esta crisis. Entonces, ¿qué ocurre? Entonces, que llega un momento, llega un momento que hay que cumplir. Si lo que hay que hacer es aplicar la Constitución de verdad. Y si esta Constitución no sirve, se busca otra que esta gente le diga hasta aquí habéis llegado. Lo que antes he hablado con el señor Cañas, o sea, la limitación del mandato. Segura, un momento, el señor Segura dice que se reforme la Constitución para decirle a Cataluña y al País Vasco hasta aquí habéis llegado. Hay dos cosas, hay dos cosas fundamentales, permíteme, hay dos cosas que tenían que reformarse ya. Entre ellos, la educación y la sanidad, porque son servicios universales. Yo, por ejemplo, yo soy catalán, yo vivo en Cataluña. En la educación, en la escuela pública catalana, a los niños se les dice y se les enseña que España es un invento del general Franco y de Felipe V, que España no existe y nunca ha existido, y que están sometidos militarmente o políticamente desde Madrid. Por favor, por favor, ahora lo responderán aquí. Señor Segura, por favor. El señor Segura ha dicho, resumiendo, que sí que hay que reformar la Constitución para pararle los pies al País Vasco y a Cataluña. No, el País Vasco y a Cataluña no lo ha dicho. ¿Lo ha dicho? No. Ha dicho a los nacionalistas del País Vasco y de Cataluña. Que cada día quieren más competencias para llegar a la independencia. Estamos confundiendo todo con la parte. Sigamos adelante. Ahora les doy la palabra aquí. Van cogiendo apuntes por lo que veo, pero tengo... Ahora doy la palabra, señor Lluc. Nuestro discurso no le conviene y entonces perdone, ya sabe que yo tengo las... No es verdad, señor Lluc. Tengo las líneas abiertas tanto aquí... Ahora verá lo que dicen. Bueno, ahora vamos a ver lo que dicen. Claro. Desde Móstoles. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Tiene la palabra, Fernando. Sí, mire, yo referente a esto de la Constitución estoy de acuerdo en que había que cambiar algunas cosas. Principalmente porque dice la Constitución que todos tenemos derecho
a un trabajo y a una vivienda digna. Eso en primer lugar. En segundo lugar, también había que cambiarla para cosas de la delincuencia que hay y todas las cosas que están pasando en el país, porque parece ser que la Constitución la tienen solamente para el gobierno, no la tienen para los demás. ¿Y usted cree que España admitiría un cambio? ¿Cree que el pueblo español lo admitiría? Hombre, un cambio, España no tiene más que una bandera. Fernando, gracias. Desde Móstoles, Alicante. María, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vamos a ver, mire, a mí me gustaría tener derecho a decidir y que nos llamaran a las urnas más a menudo, como hacen en sitios tan avanzados como Suiza. No tengo claro lo de la Constitución, simplemente tendría que, digamos, aclararme las ideas en llegado el caso. Pero lo que sí que me gustaría es que fuéramos llamados a consulta más a menudo. No perdiera ni nada de eso, sino simplemente algún domingo que se preguntaran cosas a los ciudadanos, que se propusieran cambios y que se preguntara si estamos de acuerdo o no. María, ¿usted cree que este país necesita cambios? Hombre, sí, yo creo que necesita cambios. Lo de la Constitución no lo tengo claro, pero entre los organismos que nos rigen, desde luego necesitamos cambios profundísimos. Yo creo que este país está montado como una falla, es decir, hemos crecido como un soufflé y ahora nos venimos abajo como un soufflé mal terminado. Es decir, que en este momento pues no hay nadie que esté contento, incluida yo, que como le he dicho no tengo ideas claras sobre la Constitución. Hay una única cosa que algunos de sus contertulios he dicho con la que me ha hecho reír, y es que la Constitución fue hecha por franquistas. Oiga, señor, en aquel momento que quería que hubieran marcianos en este país, pues venía la gente de la época de Franco. Sí, unos serían comunistas, otros serían socialistas, otros serían de derechas, pero desde luego que habían vivido con Franco, todos los que hicieron la Constitución habían vivido con Franco. Claro, es una obviedad. Gracias, María, por esta llamada. En directo 902-040177. Señor Espot, ¿usted sé que ha dicho lo de franquista? Sí, mire, si tuviésemos una Constitución catalana, señor Cañas, no tendríamos este debate. Eso no tendríamos derecho. No, perdón, no tendríamos este debate. Estaríamos en prisión. Entonces, menos mal que tenemos la española. Señores, Estoy en la española y los derechos no se los salvaguardan. Imagínate si tuviésemos la independencia. Señor Cañas, tiene la palabra el señor Espot. Entonces, repito, no estaría este debate porque seríamos... No habría debate. Esto sería monopolio. Ahora estamos en el debate de España y la Constitución española. Sí, pero entonces no tendríamos este debate porque seríamos un Estado independiente y no habría debate. No estaríamos aquí. En el caso de que yo he dicho la Constitución hecha por franquistas, mire, en un programa en esta casa, hará unos 3 o 4 meses, estaba la señora Nebrera, constitucionalista, y se habló de la Constitución también. Y entonces ella, llegó un momento determinado de la conversación en la cual vino a decir poco más o menos lo que acaba de decir esta señora. Dice, claro que la Constitución, los 7 padres o los 7 ponentes de la Constitución, había 3 de UCD, había Fraga por parte de Alianza Popular, estaba Jordi Soletura por parte de los comunistas y Miquel Roca, y creo que había algún otro más, pero eran 7, ¿no? Pero entonces lo que viene a decir... Peces Barba. Lo que hizo la señora Nebrera es, claro, esta Constitución no la redactaron los franquistas, eso es obvio, pero sí que fue una Constitución absolutamente vigilada, toda su elaboración, por los franquistas. Bien, entonces usted se lo discuta a la señora Nebrera el día que coincida con ella. Entonces, por otro lado, respecto a la igualdad... ¿Usted cree que esta Constitución es una Constitución franquista? Esta Constitución fue una Constitución redactada para contentar a los franquistas, pero si es normal. Bien, recuerden que estamos en directo, nos gusta escuchar su opinión, queremos saber si ustedes piensan lo mismo. ¿Creen como el señor Espot que la Constitución que tenemos es una Constitución franquista? Pero es una de las más avanzadas. Me permite acabar. Entonces, decía el señor Cañas también, a ustedes no les gusta el artículo 14 por el tema de la igualdad. No, es que yo no tengo ningún interés. Yo quiero la igualdad, me la miraré como independentista catalán, en todo caso en clave europea, con holandeses, con italianos, con franceses. Ahora, yo no tengo por qué ser en clave europea más igual o menos igual que un señor de Murcia que con un señor de Milán. Entonces, las naciones que han constituido naciones, no, afortunadamente, señor Segura, Cataluña es una nación que ya está constituida hace centenares y 1000 años, como mínimo. Entonces, entonces, por tanto, no necesitamos los catalanes ninguna constitución para constituirnos como nación. Y finalmente decir que yo, Constitución española, la reforma, mire, aunque pueda sonar
a algunos telespectadores, digamos, exagerado la Constitución española, yo la reduciría a un único artículo, que es la disolución del Estado español para incorporar las diversas naciones ibéricas a Europa. Ese sería el mejor artículo y el mejor favor que podría hacer una Constitución española para acabar definitivamente con todos estos conflictos, que lo que están haciendo, estos conflictos que llaman territoriales, que lo que están haciendo en definitiva es perjudicarnos a todas las partes. Voy a Valencia, pero no porque vaya a hablar el señor Lluch, sino porque tengo a Enrique de Valencia. Soy ¿Qué una tal? minoría y eso. No, ahora le daré la palabra. Después de Enrique de Valencia tendrá usted la palabra, otro valenciano. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Tiene la palabra desde Valencia. Vale, muchas gracias. Bueno, con respecto, Carlos, el programa es fenómeno, y con respecto a la pregunta que ha hecho si creemos que esta Constitución es franquista, a estas alturas parece mentira que exista gente que lo dude. Esta Constitución, por supuesto que es franquista porque nació en un Estado franquista, se nos impuso lo que creyeron conveniente, y me alegro también por la parte de la izquierda que supo tener el suficiente conocimiento para poder entrar en ella. No obstante, no tuvimos más remedio que aceptarla, porque si a nosotros nos preguntan, ¿tú quieres seguir viviendo con agua o seguir viviendo sin agua? Nos metieron con agua, pues vale, así es la Constitución que tenemos. A nosotros se nos impuso la monarquía. No nos preguntaron si queríamos o no queríamos monarquía. Y después de lo que sufrieron nuestros padres y familiares, etcétera, etcétera, al cabo de pocos años que nos digan que que estamos protestando contra esta Constitución, pero señores, los que estáis ahí, la mayoría, no todos, porque hay ciertas personas que tienen sentido común, pero hay unos cuantos que se olvidan de la historia de donde proviene. Muy bien, muchas gracias desde Valencia. Antonio, un momento, por favor. Antonio de Sevilla, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Tiene la palabra desde Sevilla. La Constitución había que reformarla, de acuerdo, pero había que quitar los 17 gobiernos que tiene este país, que es una ruina, y habría más dinero para los pobres. Así de claro. Así de claro. Pues también quitarían el gobierno de Andalucía. También todos los gobiernos. Todos los gobiernos que hay. Algo de razón tiene. Bueno, Volvemos pues a la eso época es de Franco, Antonio. Gracias por su participación. Carlos, ¿por qué directo. los despides? Y dan mucho juego los telespectadores. Pero hombre, ya ha dado su opinión, quiero dar bueno, más. pero un poquito de contacto con ellos es fantástico. Pero a ver, señor Lluch, y el señor Lluch ya me está dando lecciones. Con los que, pero a ver, Carlos, disculpe, usted no, por favor, lo hago con yo gesto. sé que lo hace usted con toda la amabilidad del mundo. No, porque está bien, porque enfrente hay gente con los que vale la pena tener más contacto que su simple opinión. Por ejemplo, ese señor de antes. Vale, un momento, por favor, ¿me podéis llamar Antonio? Y al otro... No, Antonio, primero Antonio. Vale, Antonio, por favor, que vuelva a entrar Antonio, que el señor Lluch le va a preguntar algo. Porque él lo que quiere es preguntarle algo. Y como no le ha dado tiempo, me echa a mí la culpa de que lo he despedido yo antes. Porque la pregunta que le iba a hacer es, entonces que volvemos a la época de Franco, un gobierno central que parece que es más barato. Pero claro, usted tiene que ser hábil y entrar. Pero usted es el conductor. Pero no espere que el presentador pues sí. le dé... No, usted tiene libertad para interrumpir. No confundas un modelo de Estado con un régimen. En Francia no son... A mí, yo que creo en el modelo autonómico... Ya está el Antonio. No, pero es que confunde. Es que es el argumento. Señor Cañas, no. Antonio. Manipula el programa, Antonio de Sevilla. Sí. Ya le tengo otra vez. Mire, perdone, pero es que aquí el señor Lluch quiere hablar con usted. ¿De acuerdo? Antonio, ¿me permite? Sí. Buenas tardes. Una cosita solo. Usted cuando dice esto que es mejor quitar las autonomías, etcétera, ¿por qué? Porque le parece más barato. Hombre, claro. Y usted pone por delante el que sea más barato a que haya una demanda de que los territorios del Estado español tengan su capacidad de autogobierno. ¿Es así? ¿Qué territorio? En España hay solo un territorio. Bueno, yo le digo así, usted dígale cómo... ¿Me permite que yo le diga así? ¿Autonomía le parece mejor? Sí. Vale, pues autonomía, vale, por no molestarle, porque parece que se molesta. Entonces, ¿a usted le parece que si no hubiera estas autonomías, pues todo funcionaría mejor o todo sería más barato? Seguro que funcionaría mejor. ¿Funcionaría mejor o sería más barato? Sí, más barato. ¿Y usted pone por delante el que sea más barato? Porque fíjese el presupuesto que tiene que tener España, que se llamó España, que yo no sé lo que se llamará allá, 17 gobiernos, con su parlamento y toda su gente y todo pero es que lo hemos querido así. Lo que eso nos cuesta. Pero es que lo hemos querido así. ¿Dónde lo quisimos así? ¿Dónde lo quisimos así? En la Constitución. Ah, amigo, vale. Vale. Nos basamos en eso. Vale. Desde el año 78 eso está y eso
Pero no dicen que hay que reformar la Constitución. Hacia detrás, como que quieren estos señores de la derecha. ¿Pero ¿no? qué dice? Eso es lo que quieren, ¿no? Menos autonomías y todo. Eso es lo que quiere Está usted. claro, señor Llull. Un momento, señor Cañas. Pero, por favor, pero si es que es señor Cañas, por favor, le pido, por favor. España tiene 500.000 kilómetros cuadrados. Y tiene 17 gobiernos, por Dios. ¿Dónde vamos a parar con esto? Vale, nos quedamos ahí, está claro. Ya han tenido su momento de diálogo. Modelo Gracias, francés, Antonio. un modelo francés. Me quedo con Juan de Madrid. ¿Qué tal, Juan? Hola. Buenas tardes, tiene la palabra, Juan. Qué susto, me da un Bueno, susto. yo soy del año 74, soy militar. ¿Usted es militar? Sí, soy militar. Y entonces yo opino que antes había un gobierno central y ahora no sé cuántas autonomías hay. 17. Me interesa. Y todo el mundo chupando del bote. Y eso sí que había que cambiarlo. O sea, eso sí que había que cambiarlo, porque esto es una casa de locos. Cada uno opina lo suyo y aquí no hay ya ni constitución. Cada uno cambia Cataluña por un lado, el País Vasco, que se llama País Vasco, no sé por qué le llaman País Vasco. ¿Cómo quiere que se llame? Pues vascongadas o... Bueno, ya sabemos de qué pie cojea. Ya estamos con el pie cojea. Hombre, claro, cuando se era más que esto es de la época de Franco. ¿Cómo que le vascongadas de la época de Franco? A ver, señor Cañas, señor Llull, por favor. Por favor, un momento, os daré la palabra ahora. Pero si es que eso le da la palabra a los independentistas en este programa. Un momentito, señor Cañas, por Dejen favor. hablar, por favor. Tiene usted toda la razón. Llamen ustedes como quieran, pero no le digan país, porque no es un país. Bueno, si Y quieren tienen ellos sus llamarse País diputados, Vasco. Y Cataluña tiene sus diputados, y Andalucía tiene sus diputados, y Valencia tiene sus diputados, y todo el mundo chupando del bote. ¿Le parece mal? A lo que más les interesa, que es a los parados, a la Guardia Civil, a la policía y todo eso. Todo el mundo está chupando del bote, todo el mundo. Y claro, ¿cómo no vamos a estar en la ruina? Si esto es un país de locos. Esto es un país de locos y cada uno hace lo que quiere. ¿Usted, por lo tanto, suprimiría las autonomías? Yo... ¿Seguro que sí? Sí. Está claro, pero si es que detrás de este pensamiento hay esa vuelta al pasado, esa vuelta al Estado central. No hay vuelta al pasado. ¿Cómo que no? ¿Lo está diciendo usted? Pero bueno, con perdón, ¿qué cojones vuelta al pasado? Si no Oiga, perdone una cosa. Perdone una cosa. El lenguaje castrense, se lo deja para el cuartel. No, pero vamos a... ¿De acuerdo? Bueno, pues perdón, Vale. pero vamos, ¿Vale? ¿Cómo puede haber tantos diputados... Y chupar del bote al ejército español durante 40 años. Cobrando 4.000 y 5.000 euros y ahora suprimen los 420 euros para los parados y todo eso por la Constitución. Por la Constitución. Ese tono, ese tonito... Oye, ese tonito... Un momento, por favor. Hombre, macho, es que es demasiado, ¿eh? Es jurar la bandera anterior y la bandera de la Constitución. ¿Me entiende? Entonces a mí no me puede decir nada. Y yo he dado por este país todo lo que he podido dar. ¿Me entiendes? Y lo estoy dando. Entonces a mí no me vengan ustedes con chorradas ni con tonterías. O sea, ¿le parece que las autonomías son unas chorradas? Para mí sí. Bueno, pues ya está, pues usted se retrata, pero sí. España es España. Si usted se retrata, si está España bien. es España y somos diputados y somos lo que somos y ya está, y nadie lo va a cambiar. ¿Qué quiere decir que somos lo que somos? Nunca. Lo que usted piensa que somos no es lo mismo que pensamos nosotros. Este señor que está... Claro, es que tiene... Un momento. Usted mismo va a hacer cambiar de opinión. No, ni lo pero un momento, pretendo. por favor. Pero un momento, por favor. ¿Usted entiende que hay Vamos otra a ver, gente...? deja hablar, por favor. Pero es que un momento, que le quiero hacer una pregunta. Cuidado que es un militar, a ver si... por favor. Oye, un respeto a los militares también, ¿eh? Usted lo ha dicho él. Un respeto por los oyentes de los militares también. Lo ha dicho él. Un respeto por los militares y por los oyentes. A ver, lo ha dicho un él. momento. ¿Usted entiende, por favor, que también habrá gente que no piense como usted? Por favor. Exactamente. Lo que yo no me cabe en la cabeza, que haya 5.000 diputados aquí entre el gobierno central, los diputados centrales, las autonomías y todo eso, y yo no sé qué cantidad de dinero se están gastando ahí. Que suban el sueldo a los jubilados, que suban el sueldo a la policía, que suban el sueldo a la Guardia Civil, que suban el sueldo al esqueleto, que somos nosotros, y ya está. Y ya que está, se dejen claro, ya de claro. llevarse 4.000 Claro, euros y también, viva 5.000 España. coches oficiales, coches de esto, que cogen helicópteros para ir de paseo, que se van para allí, para allá, que el otro coge y no le apetece un país a representar a España y todo eso. ¿Me permite, Eso Carlos, es que le haga una lo que pregunta? Sí, una última pregunta. Una pregunta. Uno responsable. Yo no me meto con la democracia. No me meto Pues con lo cada uno pensaba que hasta haga este lo que le dé momento. la gana, pero siempre respetando a los demás y siempre sin pisar a los demás. Una pregunta Y esto es un delicada. cachondeo como la copa un pino. Caballero, ¿Entiende? caballero, Dígame. ¿me permite una pregunta? Muchas gracias por lo de caballero, sí, dígame. No, digo caballero porque me refiero a usted como caballero. Muchas que me gracias por merece caballero, soy caballero, sí. todo mi respeto. Con la mano en el corazón, de verdad, ¿con Franco vivíamos mejor?
Yo no sé si vivíamos mejor. No, le pregunto, ¿usted cree que con Franco vivíamos mejor? Yo estaba en el ejército cuando vivía Franco. Vale, ¿y vivíamos mejor? No, teníamos más seguridad. Más seguridad. Teníamos más eso. De todo, teníamos de todo. Muy bien, muchas gracias por su opinión y por su llamada. Recuerden, este es un programa en directo, libre, plural. Pueden llamar si opinan como Antonio de Sevilla, que nos acaba de llamar, 902-040177. Recuerden, en directo, si opinan igual, si opinan lo contrario. Aquí les dejamos entrar a todos. Señor Cañas. Sí, pero vamos a ver, a mí hay cosas que me sorprenden muchísimo. Es decir, este señor tiene un modelo de Estado que yo no comparto, pero que es muy legítimo. Daba miedo. ¿Puedes dejar hablar, por favor? Que no soy una espectadora que puedes interrumpir cada vez que hablan. Entonces, ¿me dejas hablar 2 minutos? Porque yo estoy harto ya de hipocresías y de cinismo de esta mesa. Porque si aquí llamo un independentista, ¿me puedes dejar acabar de una puñetera vez un argumento? Cinismo, hipocresía... ¿Me puedes dejar acabar un argumento? Porque si aquí llamo un independentista, como yo he escuchado en este programa, diciendo que España nos roba, que los españoles son todos ladrones, que son todos unos golfos, que España no sé qué, aquí nadie se altera. Nadie se altera. Y desde luego vosotros no, vosotros no. Y no decir, los independentistas, amigo, claro, es que esto... Y que me llama un señor que legítimamente, y repito, que no comparto su visión territorial del país, que yo defiendo a la España constitucional, autonómica, ¿vale? Pero que dice que él prefiere un modelo central como los franceses, que supongo que no son idiotas, tampoco, ¿no? Los franceses no son franquistas. Tiene una república que a mí ya me gustaría tener muchos de sus preceptos, entre ellos libertad, igualdad y fraternidad, ¿vale? Que es un Estado centralista, y nadie les acusa de franquista. Pues este señor tiene todo el legítimo derecho a decir que a él no le gusta el modelo territorial que tiene este país. Y no rompernos las vestiduras y acusarlo de franquista, de no sé qué, de antidemócrata. Ay, por favor, hombre, basta ya de hipocresía. Basta de hipocresía. El señor tiene todo el derecho a pensar así. Y usted tiene todo el derecho a pensar lo contrario. Ustedes son independentistas. Yo estoy cansado que el argumento fundamental de los independentistas sea que los españoles nos roban. Harto. Soportarlo a 2 y a 3 metros, y soportarlo en llamadas de teléfono, soportar que a mí no me digan que no soy catalán porque no soy nacionalista, y soportarlo y aguantarlo. Entonces, ya está bien que ustedes también aguanten un poquito, que el conjunto de españoles no son ni nacionalistas como ustedes, y muchos de ellos no son autonomistas, pero la mayoría de ellos votaron en el año 78 una constitución que hace que este país, España, no Estado español, España, sea un Estado de derecho, dividido territorialmente en 17 comunidades autónomas. Da miedo, que se puede reformar, da miedo, lo que da miedo es esa visión donde que todo aquel que no comparte la visión de uno es un franquista, es no sé qué, es tabernario, es no sé qué. Y por favor, los militares a día de hoy son un activo para la democracia de este país. Y ya está bien que se les merecen un respeto. Porque son personas, servidores públicos, que cobran muy poco sueldo y prestan y sacrifican su vida por este país. Entonces, un poco de respeto en esta mesa por los militares de este país, que ya está bien. Que ya está bien. Un momento, el señor Cañas llevaba mucho tiempo sin hablar y les recuerdo que ustedes todos han podido hablar e intervenir en la llamada. Y ahora voy a seguir... No, señor Segura, no. Ahora tendrá la palabra el señor Espot, después de las llamadas. Gracias por su... Pasan 7 minutos de las 6 de la tarde. Estamos en directo. Estamos en pleno puente. Hoy es día 7 y queremos escucharles. Juan José de Puerto Sagunto, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Tiene la palabra. Bueno, pues yo de todos los que hablan, le voy a decir primero que soy hijo de refugiado. ¿Me entiende? Sí, sí. Sí, yo ahora hace 10 años que vivo aquí en España, pero he vivido siempre en Francia por lo que pasó. Y me estoy dando cuenta que lo que hablan algunos señores ahí tienen razón. ¿Qué es eso de Cataluña independencia? ¿Qué es eso del País Vasco independencia? ¿Qué es esa autonomía valenciana, castellana, andaluza, vasca y eso? Pero si es un gallinero eso. Eso es ingobernable. Y yo he vivido muchos años, toda mi vida en París, y se burlan de nosotros. Porque he oído ingleses, he oído, porque lo comprendo, he oído italianos, he oído belgas, he oído alemanes, se burlan de nosotros, nos cogen por pito sereno. Porque es ingobernable. ¿Qué es eso? No hay un gobierno central.
pues que coja el mando y fuera Cataluña no es España, Claro, ya Valencia no es España, Pues ya está. Andalucía no es España. ¿Qué quiere decir eso? Por eso es el follón y por eso estamos en el sitio que está. Segundo, se metió el rey, yo no le tengo nada contra el rey, no lo conozco. Pero eso fue impuesto bajo el régimen de Franco. Y él, como un monigote, se ha sentado ahí y aquí me quedo. Yo tengo 82 años. He ido a la escuela allí en Francia y de esos tiempos para acá, donde una monarquía la han quitado, ya no se ha vuelto. Y aquí nos bajemos los pantalones. Juan José, gracias por su llamada. Dos temas ha sacado Juan José. Por un lado, esto es España y solo España. Y por otro lado, la monarquía en cuestión. Juan Manuel de Jaén, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tiene la palabra desde Jaén. Bueno, pues yo pienso, mira, yo también pienso que para mí la monarquía es impuesta. Y yo tengo menos años, voy a cumplir 49, tengo 48, y para mí la monarquía es impuesta. ¿Usted estaría de acuerdo en que hubiera un referéndum a ver si España... No, por supuesto. Yo sería partidario de que hubiera un referéndum porque para mí sería esencial. Porque para mí, yo el rey no lo he votado. Yo pienso que cuando la República, los reyes se fueron, no es que los echaran, es que se fueron. Se fueron porque no le quedó más remedio que irse. Y entonces yo pienso que está impuesto y Franco nos puso a Juan Carlos porque no lo puso. Porque no le tocaba ni siquiera reinar a él. Y ya no le tocaba reinar a él, sino a su hermano. Y encima no lo puso. Y nosotros no lo hemos votado. Que haga buen papel, que no lo haga, que nos quedamos ahí porque los españoles somos así. Tenemos poca memoria, pienso yo. Muy bien, Juan Manuel desde Jaén, gracias por su participación. Es así de sencillo, se lo recuerdo habitualmente en este programa. Queremos escuchar sus opiniones en libertad, 100% libertad. 902-040177. Ha escuchado, señor Spot, algunas de las llamadas que hacen referencia y una referencia directa a la supresión de las autonomías, directa a decirle a Cataluña que se deje de tonterías, que esto es España. Usted estará muy ofendido. No ofende quien quiere, sino quien puede, eso de entrada. Pero a ver, el lenguaje del militar en cuestión que ha llamado. A mí puede tener el concepto territorial que le venga en gana. Con España puede hacer lo que quiera. Si quiere, se la confita España, por mí. Ahora, yo oír ese lenguaje, vuelvo a repetir, tabernario, de aire castrense, de decir cojones aquí, vamos a ver. Mire, Pues aquí Laporta no es militar, precisamente. Señor Cañas. ¿Laporta es militar? Señor Cañas, que yo no le he interrumpido. Tiene usted razón. Correcto. Entonces, aguantar, después de haber tenido que soportar durante 40 años los correajes, la Guardia Mora y todo ese lenguaje militar en Cataluña, yo particularmente no lo pienso tolerar ni en una televisión que están viendo en España. Por tanto, si vuelve a llamar cualquier militar, o este u otro, yo volveré a reaccionar igual. Respeto por el ejército español, el respeto que ha de tener cuando pida perdón, entre otras cosas, por la ejecución del presidente Companys. Madre de Dios santo. Bien. Cuando el ejército español... Cuando Esquerra pida perdón por dar un golpe de Estado contra la República Española y un militar, el señor Batet, lo impidió. Cuando el ejército español pida perdón por haber desfilado con tropas fascistas por la ciudad de Barcelona. El día que tropas catalanas hayan circulado por la castellana, imponiendo la idea de Cataluña, como ha pasado aquí, entonces podremos pedir perdón. Y le continuaré llamando Estado español, señor Cañas. Entre otras cosas porque es el término jurídico. No, señor. Porque el término España, Reino de España, que es un término geográfico, esto de España cada vez se va quedando más pequeño. Hace 200 años esto de España no se ponía el sol. Y esto de España cada vez se va quedando más pequeño. Y de aquí 4 días, puedo asegurar que les va a quedar por el noroeste peninsular menos. Sí, mira, yo lo que digo una cosa. Un militar, el señor Batet, fusilado por las tropas franquistas, impidió que un golpe de Estado de Esquerra Republicana de Cataluña contra la República Española. Ese militar también era un militar español, como los militares republicanos eran españoles y como los militares nacionales eran españoles, porque fue una guerra civil entre españoles, y tan militares, y tanto origen tienen los militares republicanos como los nacionales, y merecen un respeto. Ninguno. ¿Cómo que ninguno?
Los que entraron aquí en el 39, Perdón, ninguno. yo solamente, señor Fuente, Ninguno. Y los que derivan de esos, ninguno. Por favor, Ninguno. Un presidente que se alzó contra la República Española. Ninguno les tengo. Solo quiero recordar... Ninguno les tengo. Vamos a Cádiz, Solo quiero recordar... No, porque tengo unas llamadas y este programa tiene preferencia a las llamadas. Bueno, pues dame la palabra después de las llamadas. No, un momento, señor Segura. A ver, tranquilidad. Este tono no me ha gustado, ¿eh? Este tono no me ha gustado. Bueno, es que eres militar y también quiere imponer aquí su historia. Deme la llamada. Hombre, por favor. Le he pedido la palabra después de la llamada. Deme la palabra después de la llamada. A ver, un momento. Por favor, vamos a Cádiz, que tenemos una llamada. Sí, por favor, silencio, por favor. Da miedo, madre mía. Silencio, por favor. No sé tampoco por qué hay que tenerle miedo a los militares, tampoco lo acabo de entender, pero en fin. A los independentistas hay que tener un poco De más momento se han salvado la huelga de los controladores. Vamos a Cádiz. Leopoldo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Tiene la palabra, Leopoldo. Venga, muchísimas gracias. Mire, vamos a ver. Aquí tenemos que mirar un poco el futuro, ¿no? El presente y el futuro. Hola, buenas tardes. No, le escuchamos. Adelante. Venga, muchas gracias. Mire, aquí lo que tenemos que mirar es el presente y el futuro. Tenemos que dejarnos ya de mirar al pasado para echarle las culpas de todos nuestros males. No puede ser así. Aquí hay una cosa que está clara. Tenemos que mirar el presente. ¿Cuál es el presente? El presente es que estamos con una crisis de 1000 pares de narices y que no hay manera de salir de esta crisis. Entonces, señores, tenemos que abrocharnos el cinturón todos. Y si echando cuentas veo que este estado de las autonomías no se puede aguantar, porque, señores, vamos a hacer cuentas. ¿Cuál es el agujero negro de las autonomías? Cada día está peor. La sanidad andaluza debe un montón de dinero, la sanidad gallega igual. Estamos que no podemos aguantarlo. Señores, vamos a suprimir las autonomías, porque hoy por hoy no se pueden aguantar. Que en un futuro, pues nuestra economía nos da para aguantarlas, hágase, pero hoy por hoy no. Y con ese dinero vamos a hacer dos de los principios de la Constitución, que es una vivienda digna y un puesto de trabajo, que ahora no hay. Eso por un lado. Y luego, porque la verdad, el debate me está apasionando y me encantaría poder estar allí, pero bueno, por desgracia no puedo y opino telefónicamente. Bueno, el día que quiera está invitado, sin ningún problema, ¿eh, Leopoldo? Muchísimas gracias, pero bueno, me va a perdonar y sigo. Volvemos a repetir, no podemos mirar para atrás. Aunque esa es la excusa que tienen muchos señores para echar las culpas de todo lo que ha pasado en este país. Y, señores, aquí volvemos a repetir que tanta culpa de lo que pasó tuvieron unos como otros. Unos como otros. Con lo cual, señores, vamos ya a poner los pies en el suelo y vamos a echar todos manos de este país para echarlo hacia adelante. Y vamos a olvidarnos ya del pasado, que ya está bien de echarles las culpas a Franco de todo lo que ha pasado. Hombre, señores, vamos a pisar los pies en el suelo. Leopoldo, gracias por su participación desde Cádiz. Leopoldo también nos vuelve a decir que suprimiría las autonomías como solución a esta crisis. Podrá hablar, ¿no? Yo solamente recordar al señor Spot, que tanto se llena la boca de los correajes y de la presión franquista, solamente recordarle que cuando las tropas nacionales entran en Barcelona, en abril del 39, es la ciudad de España donde reciben más apoyo del pueblo catalán, que sale a las calles, que realmente se sintió liberado, porque entre otras cosas, yo por ejemplo, mi familia, somos católicos de tradición familiar, mis familiares no podían ir a misa en la época de la República, y cuando Franco, libera Barcelona, en el aspecto religioso por lo menos, la gente se sintió liberada y salió a la calle. Es que no quedaban Hay una famosa misa en la Plaza de Cataluña, los marcharon a hacer a Moscardo, y luego las visitas posteriores que hizo Franco a Barcelona, la ciudad donde más apoyo popular recibía era Barcelona, precisamente porque Barcelona fue víctima del terror rojo de Esquerra Republicana, de las checas, sí señor, las checas de Esquerra Republicana. Este señor Leopoldo ha pedido que miremos adelante. Leopoldo, es increíble que este programa que ha empezado hablando de la Constitución, si hacía falta cambiar la Constitución, resulta que nos hemos ido para cambiar la Constitución al pasado. Bueno, pues le hablo del presente. Lo que menos me pensaba yo. Señor Fuentes, le hablo del presente. Había un señor que llamaba más. Me llama la atención que los que hablan
hablan, perdona, los que hablan tanto de recordar la historia, de liberar Barcelona, liberar Barcelona. Mi familia puede ir a misa. Por favor, dejemos ese tema. Dejemos ese tema. Tiene tela también, ¿eh? Adelante, por favor, cambiaría usted. También es de los que suprimiría las autonomías. No, yo las autonomías, yo respeto el sistema autonómico, me parece el sistema mejor que hay en España para descentralizarlo. Realmente que haría una contención del gasto. Y eso sí, recordar a los espectadores que en el caso que hubiera una independencia de Cataluña o del País Vasco, eso sí que sean regímenes centralistas, porque entonces el poder estaría centralizado en Bilbao y en Barcelona. Y también para acabar, me llama la atención que gente que llama, que dicen que no se conoce la historia, que aquí la monarquía ha sido impuesta. A ver, hubo un referéndum en el año 69 a la sucesión a la jefatura del Estado. Pero vamos y lo a ver, votó, pero bueno, ¿esto pues qué es? Pero bueno, ¿esto qué es? Pero, a ver, el rey como qué príncipe valor de tiene España aquel referéndum? fue, bueno, un 98% Vaya tarde, Óscar, referéndum. realizador, a mí, por favor. Vaya tarde que me está dando. Por favor. Señor Segura, vaya tarde. No, es un referéndum. Votó el 98%. O sea, nadie impuso a Franco. Vale, por favor, basta, señor Segura. Basta, por favor, basta. Vamos al teléfono. Francisco de Albacete, ¿qué tal? Buenas tardes. Esto da miedo. Hola, buenas tardes. Desde Albacete, tiene la palabra. Vamos a ver. Yo lo que ya me da rabia cuando la gente empieza a hablar de lo de antes. Ese señor que está hablando que parece que porque ha llamado a un militar. Óigame, que los militares de ahora ni la gente de ahora somos de antes. Que yo soy antifranquista, que no quiero el franquismo para nada. Y quiero la democracia, pero deje ya de hablar. Usted, el que está saliendo ahora en la tele. Sí. Para mí tiene usted la mente muy sucia, porque solo piensa en lo de antes. Sí, usted... El señor Segura era el que estaba hablando de lo de antes, este debate, Yo no he hablado de la guerra civil ni del franquismo. Ese señor era el que estaba hablando de lo de antes, diciendo que el referéndum de Franco era lo que... Hombre, por favor. Francisco, adelante. Francisco, acabe, por favor. Bueno, le quería decir, para que están hablando y no... Quería decir a ese señor y a este también, lo que quería decir es que se olviden de lo de antes. Bueno, se olvida usted si quiere. Yo no me pero olvido. Vamos a ver, señor. Yo no sé la edad que tendrá usted. Es que bueno, es que tampoco creo que usted cerraría las academias de historia, puestos así. Pero vamos Oiga, a ver, que si usted se quiere olvidar, fantástico, olvídese. Siempre sacando lo olvídese, me parece muy bien que usted se olvide, y ya está. Ahora, de todas maneras, para entender el presente hay que comprender el pasado, ya lo decían esto. Déjeme hablar. No, hable. Hombre, claro. Ahora la mente sucia no, ¿eh? Todavía usted no me ha visto la mente a mí. Su capacidad, digamos, sensorial todavía no ha llegado ahí. De la manera de pensar que tiene usted. Pero déjeme hablar, hombre, que solo habla usted. Francisco, lo siento, el que no le deja hablar soy yo porque nos tenemos que ir. Pero le aseguro que pasado mañana le llamamos. Igor, Padilla, apuntar en el teléfono que empezaremos con Francisco de Albacete. No tengo más tiempo. Muchas gracias a todos. Mañana programa repetido y pasado mañana en directo a las 5 en Queremos Opinar. Hasta pasado mañana. Pero la opinión pública no ha protestado por eso, lo ha entendido perfectamente y fíjese usted lo grotesco de la situación, un gobierno que se llama de izquierdas, un gobierno, digamos, el gobierno de la paz, resulta que para imponer el orden ha tenido que recurrir al Código Militar. Recuerden, en directo pueden participar 902-040177. ¿Qué piensan después del asunto de los controladores? ¿Ha actuado bien el gobierno? ¿No ha actuado bien el gobierno? En directo estamos esta tarde. Señor Segura. Vamos a ver... Yo siempre me caracterizo en este programa por criticar al gobierno del PSOE, no es ninguna novedad. Es un vicio. Sí, es una cosa que lo digo en el código genético. Ahora, yo cuando el gobierno hace una cosa bien lo reconozco, o sea, en este aspecto hago una oposición razonable, o sea, si hay cosas que no me gustan lo digo y si hay cosas que me gustan lo digo. A ver, el haber declarado el estado de alarma ha hecho bien el gobierno y esto... ¿A usted le gusta porque como usted es militar también? Sí, bueno, no, pero a ver, vamos a ver, sí. ¿A usted le ha gustado que se acuerden de los militares? Sí, los militares... A ver, yo en este momento soy civil, yo me convierto en militar en el momento que me activan, ¿no? Ahora estoy desactivado, con lo cual
Ahora soy civil y hablo como civil. Señor Segura, si lo activan, ¿cómo se dice? Militarizarán el programa. No, entonces me verá usted en el aeropuerto seguramente. No, aquí, si lo activan aquí. O pues tenía que ir con el uniforme, si me autorizan. No lo sé. ¿Estás en la reserva? Sí, en la reserva voluntaria, sí. Entonces, bueno, soy oficial de las Fuerzas Armadas. ¿No lo sabías? ¿Qué va? Pues ya te lo digo. Carlos, entonces vamos a ver. Ya decía yo que me caía bien. El ejército lo que demuestra es que cuando el país está en crisis, y una crisis máxima que el poder político, el poder público es incapaz de solucionar, pues el poder político, con un mandamiento constitucional, tiene una capacidad de acceder a los militares para que salven el país de una situación como ha sido esta. Hay otros tipos de situaciones que en este programa no vamos a hablar. Pero para usted está bien, ¿no? Para mí está bien. Está bien. Porque una ronda y no nos va a dar tiempo. Después seguimos. Y va a tener tiempo. Va a tener tiempo. Ahora le doy la palabra, señor. Gracias, iba a decir, porque esto a mí que he dicho no me gusta nada. Bueno, ahora le doy la palabra. Pero tenemos a una fiel telespectadora de este programa, Rocío de Getafe. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Carlos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Aquí estamos pasando este puente para que nos digáis vuestra opinión. Rocío, quiero saber tu opinión de inmediato. Bueno, pues yo veo que la mesa está un poquito a favor en contra de lo que ha hecho el gobierno. Yo creo que no había No, Rocío, en principio no, ¿eh? En principio tres opiniones que estarían más o menos a favor, ¿eh? Bueno, yo lo que quiero decir que si no había una convocatoria de huelga, no había huelga, se levantaron de su sillón y se fueron de su trabajo. Y eso es una falta súper grave, que si yo lo hago en mi trabajo me despiden. Eso de momento. Y lo que me parece muy mal, que la oposición diga en aquel momento que había tomado Zapatero la decisión de poner a los militares, que dijera que sí, que le parecía perfecto, y que luego los periodistas afines al PP hayan dicho las burradas que han dicho en la televisión este fin de semana. Eso me parece horroroso, que la oposición esta jamás esté de acuerdo. Yo creo que lo que han hecho los controladores es una inmoralidad, porque no todo el mundo iba de vacaciones. Había gente que iba a cosas graves. Y me parece de una irresponsabilidad gravísima en el Estado español. Y hemos quedado como país del tercer mundo. Muy bien, Rocío, gracias por su llamada desde Getafe, a Sevilla. Titina, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mira, lo primero, la culpa al gobierno de todo el caos que ha habido. Porque si sabían que esto iba a ocurrir, o venían mal ya diciendo de los controladores, haber declarado el estado de alarma antes y no el mismo día anterior al sábado, que fue cuando estaba la gente preparada. Porque la gente, aunque fuera por diversión, cada uno puede hacer lo que quiere con su dinero. Y podía haberse ido de diversión o por gusto de conocer un país. Y luego, o sea que eso tiene que ver, una repercusión por fatal de España, que como siempre quedamos mal siendo un país maravilloso. Y luego estaría un sinvergüenza que echándolo como siempre la culpa al PP. Hombre, hay que tener cara para echarle la culpa al PP cuando han sido ellos los que han tenido la culpa. Muchas gracias por haberme escuchado. Gracias a usted, Titina, desde Sevilla, así de fácil. Solo tienen que coger el teléfono y darnos su opinión. Las esperamos. 902-04-0177. Señor Yuk. Yo solo decirle a esta señora que es militar, ha roto una lanza a favor del PP de entrada, que fue precisamente el gobierno de Aznar con el señor Álvarez Cascos a la cabeza quienes dieron unos privilegios enormes a este colectivo de trabajadores porque trabajan, pero que se han aprovechado de una situación y han tenido como rehenes a miles, a cientos de miles de personas para mantener unos privilegios que son absolutamente indefendibles. Hay una cosa que ha hecho mal el gobierno, que es haber llegado a una situación como esta en un momento como a la entrada del puente, y ahora lo que no tiene que hacer, y temo lo peor, es desfallecer. Porque ya he visto yo algunos comentarios del ministro Blanco, que fue tan claro y tan bravo, diciendo que bueno, que a lo mejor el colectivo no merecería el castigo, que solo los cabecillas. No. Ahora tiene el ministro a todo el Estado español detrás, a toda España, para apoyar cualquier acción de fuerza para que esto no vuelva a pasar, para reorganizar ese colectivo y para que no vuelva a pasar. Porque ahora tienen la razón de Estado y que todo el mundo le va a decir que hacen bien. Como no lo hagan, lo van a cerrar, esta herida la van a cerrar mal. Y eso es lo peor.
Escuchemos algunas de las reacciones políticas en boca del señor. Muy buenas tardes, estamos en directo, es martes día 7 de diciembre y aquí empieza el programa Queremos Opinar en Metropolitan. Afectadas 3.000 familias por las inundaciones en Écija. Las fuertes precipitaciones que han caído en las últimas horas en la localidad sevillana de Écija han obligado al desalojo de un número de viviendas que de una manera provisional y con todas las cautelas se sitúa entre las 800 y las 1.000, mientras que las familias afectadas por las anegaciones que han afectado al 30% del casco urbano del municipio se situarían en unas 3.000, como digo, un total de 51 militares pertenecientes a la Unidad Militar de Emergencias actúan en la zona y el hospital de Écija ha sido evacuada. Estas son imágenes que pertenecen a estas fuertes lluvias en Écija, Sevilla. Nosotros estamos en directo y vamos a intentar comunicarnos también esta tarde con la población de Écija. Si también nos siguen desde allí y quieren participar en el programa, pueden hacerlo para explicarnos cómo viven esta situación. De estas y de otras cosas más vamos a hablar en Queremos Opinar. Bienvenidos. Y empezamos una tarde más y ya van 30 con esta. Espero y esperamos todos poder llegar a muchas más tardes, pero de momento ya llevamos 30 y quiero agradecerles también esta tarde una vez más su fidelidad a este programa. Durante estos días en que han visto algunas que otras repeticiones, muchos de ustedes, por ejemplo, ayer 2.060 llamadas llegaron a la redacción del programa Queremos Opinar. Nosotros las tenemos registradas. Nos han servido para saber una vez más que ustedes quieren opinar en un programa plural 100%. Y esta tarde lo van a hacer con el señor Josep Ramón Lluch, Santiago Espot, Jordi Cañas y Juan Carlos Segura. Buenas tardes, querido, ¿cómo estás? Buenas tardes, señor Espot, ¿qué tal? Buenas tardes, señor Cañas, y muy buenas tardes, señor Segura. Señor Segura, abogado, señor Cañas, próximo diputado al Parlamento de Cataluña por Ciudadanos. Por Ciudadanos, por el grupo Ciudadanos. El señor Espot, entre muchas cosas, independentista, gracias por acompañarnos. Y el señor... A ver, ¿de mí qué dice? No, el señor Lluch, periodista. Sin filiación. Por cierto, el otro día le vi en el programa Sé lo que hicisteis. ¿Y eso? Pues que estaba aquí hablando con Carlos Navarro y conmigo y le sacaron aquí... Se ve que ha llamado la atención su presencia en el programa. No, la que llamaría sería la burrada que dijo Carlos. Invita a la gente más rara, Carlos. Es que dijo una burrada. No, él decía que el Estado hacía que los autobuses en que iban los abuelitos estuvieran en mal estado para cargárselos. Eso es una burrada. Bueno, esa era su opinión. Así, sí, es verdad, era su opinión. Era su opinión. Lo sacan, no me extraña. Bueno, pues vamos a empezar, son las 5:04, estamos en directo, no hemos hecho puente en el día de hoy porque queremos estar con todos ustedes esta tarde, así que vamos a ello. Recuerdo las inundaciones que especialmente en Écija, pero sabemos que también en Córdoba y en algunas poblaciones más ha llovido y mucho. Si quieren llamarnos y contarnos en este momento cómo está esta situación, son los mejores periodistas para nosotros. 902-040177. Si tienen la gentileza, la amabilidad de llamarnos y decirnos si ha llovido mucho en su población, cómo están estas poblaciones andaluzas. Recuerden, en directo, solo tienen que llamarnos y darnos la información. 902-040177. Tenemos dos temas. El primero de ellos es, ya ha pasado la famosa huelga salvaje de los controladores, ahora queremos saber, ya que no hemos tenido tiempo, que ustedes nos llamen y nos digan qué piensan. Así de claro. Porque claro, mucho se ha hablado y muchos debates han habido. Pero ¿y ustedes? ¿Quién les ha dado la palabra en un programa de televisión? Nadie. Pues nosotros estamos aquí para escucharles, para que nos digan si les parece normal, para que nos digan por qué el gobierno ha actuado de una o de otra forma, si les ha parecido bien la actuación del ministro de Fomento, si les ha parecido también bien que en este momento solo se hable de los controladores y no se hable de los 426 euros que les han quitado a todos aquellos que ustedes saben mejor que yo, que viven situaciones lamentables, los parados. Recuerden, en directo,
tenemos varios temas. Otro tema que ya les anuncio, hemos celebrado el Día de la Constitución y han habido diferentes opiniones. Y hoy además aprovecho que está aquí el señor Espot porque es un tema que a él le interesa. Por lo tanto, nosotros en directo les escucharemos a todos ustedes. 902-040177. No esperen mucho, que este programa es muy cortito, dura 1 hora y 20. Esto es lo que dijo ayer el portavoz de los controladores. Esto no puede volver a ocurrir jamás, que no se puede permitir, que lo único que se necesita aquí es estabilidad laboral y que la gente pueda trabajar tranquila, que no se puede trabajar en este estado de acoso y ansiedad permanente porque al final ocurren cosas totalmente desproporcionadas, que es lo que hemos vivido los españoles en los últimos días. Dice que no volverá a pasar, pero ha pasado, y ustedes lo saben mejor que nadie. También el ministro de Fomento, José Blanco, ha dicho: mejoraremos las condiciones de los controladores. Apelo a su responsabilidad y a su profesionalidad para pasar esta página y seguir dialogando para establecer un convenio de acuerdo con la ley que garantice los derechos de los trabajadores de control aéreo, pero que a su vez garantice el cumplimiento de la ley que han aprobado las Cortes Generales. Teléfonos abiertos. En este momento, dos temas. Las inundaciones, si quieren llamarnos y contarnos cómo están en este momento, desde donde siguen este programa, sobre todo en Andalucía. Y por otro lado, los controladores. ¿Estaba justificada esta huelga? ¿Usted qué piensa, señor Cañas? Primero, que no era una huelga. Sí, claro, es que no es una huelga salvaje. Una huelga salvaje es una huelga que se convoca, se anuncia y después se incumplen, por ejemplo, los servicios mínimos. Eso es una huelga salvaje. Esto no es una huelga, esto es una actitud absolutamente irresponsable de un colectivo que, en vez de hacer uso de aquello que nos permite la Constitución, que después hablaremos de ella, que es el derecho a la huelga, lo que hace es vulnerar el derecho de más de 700.000 ciudadanos a poderse desplazar en unas fechas como estas. Y lo hace sin anunciarlo, lo hace de una forma premeditada, lo hace falseando certificados médicos para... Pero ahí estaba el gobierno, y el gobierno ha actuado. ¿A usted qué le parece? El gobierno ha actuado seguramente mal. Mal, para convocó... usted, ¿pero por qué lo dice? ¿Por qué lo digo? Primero porque aprobó un decreto... No, porque aprobó un decreto justo en el día anterior del puente. Lo hizo porque parecía que tenía sospechas de que algo así podía suceder. En definitiva, porque no ha actuado con responsabilidad, porque no ha sido capaz de llegar a un acuerdo con los controladores los últimos meses para alcanzar un... Para usted lo ha hecho mal el gobierno. No, yo no he dicho eso. Para mí ha actuado... Para mí el gobierno, una vez desatada la crisis, para mí el gobierno ha actuado correctamente. ¿Lo hizo antes bien? ¿Lo hizo previamente bien? ¿Es causante un poco de la situación? Pues seguramente también. Señor Espot. Bueno, el gobierno aprobó un... El gobierno español, ¿eh? El gobierno español, sí. No, el gobierno catalán ni pincha ni corta aquí, porque ya sabemos que, entre otras cosas, todo esto de los controladores proviene de un modelo aeroportuario del Estado español único en Europa, y es un modelo imperial, en definitiva, y es un modelo que ya deriva esto del franquismo, ¿no? Los controladores, evidentemente, el pueblo difícilmente puede llegar a entender que una gente haga huelga o digamos deje de trabajar en una fecha tan señalada por un motivo laboral, cuando son es un colectivo de los más bien remunerados que existen en el Estado español. El gobierno, yo creo que falta de previsión absoluta el emitir este decreto, sabiendo que los controladores siempre tienen la sartén por el mango y en el momento en que se plantan paralizan el tránsito aéreo de todo el Estado español, repito, en unas fechas como esas, que ha perjudicado, no ya económicamente, porque las cifras ahí están, pero sobre todo, y lo digo porque me ha afectado por un matrimonio, íntimos amigos que habían de ir a París con sus hijos a pasar este puente y tenían este viaje preparado desde hacía muchísimo tiempo y las criaturas pues tenían mucha ilusión, ¿no? Esta familia, como tantas miles de familias, pues han sufrido esta actitud absolutamente irresponsable por parte de los controladores, pero repito, el gobierno ha actuado con una falta de previsión absoluta, tenía un histórico sobre cómo responden los controladores y la medida pues de militarizar a los controladores ha sido una cosa pues que ha sorprendido a todo el mundo.